para hablar un poco más acerca de este tema que sin lugar a dudas pues es muy interesante, pero también bastante inquietante. Bienvenido, Rodolfo, a nuestro noticiero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto Claro. y interesante el tema porque lo que sucede es que la parte militar es un negocio gigantesco. Creo yo que es uno de los negocios más grandes del mundo. Entonces, al ser OpenAI una empresa con fines de lucro, tiene que también abrir la puerta a trabajar también hacia la parte militar. Y lo que ha hecho es únicamente, bueno, hicieron un cambio en sus políticas de uso Sí, y en las políticas de uso eran bien específicos antes de esto y decía que no podían trabajar en usos militares, que tú lo estabas diciendo, que claro. el uso militar no es únicamente para guerra o para matar, sino que también tú tienes médicos que están en la parte militar, tienes contadores que están en la parte militar, Claro. tienes gente que hace estrategia de comunicaciones y otras cosas. Entonces, lo que hicieron fue quitar la palabra militar y dejar siempre que la herramienta no puede ser usada para dañar humanos, que Exactamente. es como la doble línea que ha quedado ahí, Claro, tú pues. acabas de citar algo muy interesante y estamos hablando en este caso de la parte militar, pero como la parte militar también es, digamos, se tiene que entender como una especie de corporación, ¿cierto? Es verdad y va a ser inevitable que la inteligencia artificial va a eliminar puestos de trabajo, por ejemplo, en un futuro y un futuro no muy lejano. Yo creo que definitivamente lo va a hacer y hay expertos que están diciendo que el 30% de los empleos del mundo se va a ver seriamente afectados por inteligencia artificial. Y más que inteligencia artificial va a sustituir un humano, lo que va a suceder es que va a haber un humano que sabe usar inteligencia artificial, que va a sustituir a uno o a varios humanos. Entonces, Claro. hay que ponerle mucho ojo a esto porque lo que está sucediendo es un cambio tan radical como cuando se inició el cambio de tener electricidad en el hogar, ¿verdad? Entonces, prácticamente va a suceder lo mismo. Nosotros tenemos o vamos a tener en un futuro bien cercano que la inteligencia artificial va a ser tan necesaria como la electricidad. Claro. Y tenemos que aprender a usarla y tenemos que aprender también a involucrarnos en las nuevas áreas de experiencia y nuevos trabajos que va a traer el tener inteligencia artificial en Claro. todos lados. Realmente la persona que se va a quedar atrás o la persona que puede quedar sin trabajo es aquella que no esté al día con este tema de la inteligencia artificial. Hablemos un poco acerca de esto y cómo podemos desde este momento, nosotros en casa, una persona que te esté viendo, empezar un poco a entender y aprender acerca del tema para las nuevas generaciones. Chicos que en este momento están estudiando tecnología o están interesados en ese tema, o no sé, madres de hogar que están en casa y dicen, oye, yo he oído eso de inteligencia artificial, pero quisiera algo más de entrenamiento. ¿Podemos empezar a aprender acerca del tema desde casa, por ejemplo? Sí, hay una serie de herramientas, bueno, y la mayoría están a disposición de manera gratuita y además hay una serie de cursos alrededor del mundo de distinto tipo y de distinto calibre a los que nos podemos meter a aprender y a entender cómo usar esta nueva tecnología para poder transformar lo que ya hacemos, ¿verdad? Para poder transformarlo en algo mucho más eficiente. Hay alguien que me decía, mira, esto más que inteligencia artificial es productividad artificial, porque de alguna forma te da hasta el potencial de 10 a 100 veces la cantidad de productividad que tú tenías con solo la forma mecánica de hacer las cosas que tú ya sabes hacer. Claro, Entonces, agregando inteligencia artificial, tú puedes hacer mucho más, multiplicar por 10 lo que ya estás haciendo. claro. Pero tienes que detenerte y probar, ¿verdad? Yo le Exacto. digo a la gente, vaya y pruebe con cosas pequeñas, pruebe con cosas gratuitas. Y a medida que vayas conociendo, vete metiendo a las cosas que son pagadas Ujú. y a entender mejor lo que puede suceder si tú usas inteligencia artificial en lo que ya haces hoy. Total. Ahora, no sé si tú sepas un poco acerca de este tema, pero por ejemplo, en el campo de la parte de estudiar y empezar una carrera para las próximas generaciones, aquellas personas, hace unos años se hablaba del tema de las redes sociales y cómo podíamos incorporar el marketing, por ejemplo, en las compañías con redes sociales. Hoy por hoy, ¿cuál sería esa carrera para un joven que nos está viendo y que le pudieras recomendar
que donde se pueda utilizar, digamos, la inteligencia artificial? Sí, yo creo que inteligencia artificial se puede ocupar prácticamente transversalmente en todas las carreras. Lo que tenemos que tener ojo es esto. Cualquier carrera, si yo estoy comenzando a estudiar una carrera que se trata de adaptar, se trata de predecir, se trata de producir o reproducir o conducir, es probable que esa carrera sea sustituida por inteligencia artificial. Claro. Lo que nunca va a poder sustituir la inteligencia artificial es cualquier carrera que me esté enseñando a liderar, que me esté enseñando a empatizar con personas, a crear cosas y a tener juicios de valor que sean humanos. Entonces, de nuevo, estos son como valores blandos, ¿verdad? Que si nosotros nos metemos en lo que hacemos, vamos a poder vencer cualquier amenaza que tengamos de inteligencia artificial. O sea que meternos a inteligencia artificial, a entenderla y a usarla. Y segundo, meternos a estas habilidades que solamente los humanos vamos a poder hacer en un futuro. Claro, poder tener esa mezcla, digamos, ese balance entre de las dos vertientes, digámoslo así. Ahora, te iba a hacer otra pregunta. Hablemos ahora un poco acerca de esta inteligencia artificial usada, por ejemplo, en temas de seguridad y hasta en temas de la frontera, en temas migratorios, en estas fronteras, pero no solamente hablemos de la frontera terrestre, sino también marítima, para el control migratorio. Estamos viviendo en este momento una crisis en las fronteras. ¿Cómo se va a utilizar eso y de qué manera ahorita el gobierno ya está pensando en el futuro? Bueno, hay muchas formas en que la inteligencia artificial se puede utilizar en toda esta parte fronteriza, en la parte de seguridad, toda la parte que tiene que ver con reconocimiento de imágenes y reconocimiento de video en vivo. El que pueda no solamente reconocer figuras, formas, sino que reconozca caras, que reconozca números. Esto es creo yo que es una de las mejores formas en las que se puede utilizar en términos de seguridad. Claro. Y segundo, el identificar patrones, ¿verdad? Que sepan que hay patrones específicos que pueden identificar un robo, que pueden identificar algo ilegal. Y todo esto está siendo probado y está siendo llevado a los lugares públicos para poder dar seguridad. Claro. Rodolfo, y por último, ¿debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial o más bien abrazarla y aceptarla y aprender? Pues yo les digo, abracémosla, porque de todas formas va a venir. Es como que estemos ahorita nosotros teniéndole miedo a una ola gigantesca. Y sabemos que ya viene. En lugar de subirnos en una tabla y empezar a navegarla, Claro. ¿verdad? Si nosotros nos ponemos en contra de ella, la ola nos va a aplastar. Claro. Entonces, mi recomendación es, tratemos de navegar la ola, es más, subámonos en la cresta y hagamos como surfers, ¿verdad? Que podamos surfear esta ola para poder llegar mucho más lejos con lo que ya podamos hacer. Excelente, Rodolfo, gracias. Como siempre, un placer y un orgullo pues poderte entrevistar y que nos ayudes a entender acerca de estos temas que a veces parecen como tan idos por allá y difíciles de comprender, pero contigo es más fácil. Gracias. Bueno, muchas gracias y es un gusto y hay que ir a estudiar y hay que leer un poco o ver videos en YouTube sobre inteligencia artificial. Así es. Feliz noche para ti. Bueno, y pasamos